Dios te bendiga en esta tarde. La paz de Cristo sea sobre tu vida. En esta tarde he traído una pequeña enseñanza que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y vamos a estar leyendo esta pequeña enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en la cosa de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esta pequeña enseñanza yo le he puesto como título: de lo terrenal a lo celestial. Y el tema de esta predicación es: pon los ojos en las cosas de arriba. Pongamos los ojos en las cosas de arriba. Mi vida está escondida en Cristo y mi mirada está en lo eterno. Mi vida está escondida en Cristo y mi mirada está en lo eterno. Este pasaje nos recuerda que como hijos de Dios ya no vivimos para lo terrenal ni para lo pasajero. Hemos resucitado con Cristo y eso significa que nuestra prioridad debe ser buscar lo eterno, lo celestial, aquello que glorifica a Dios. El mundo ofrece distracciones, placeres momentáneos y preocupaciones, pero el Señor nos llama a fijar la mirada en lo alto. El Señor nos llama a fijar nuestra mirada en lo alto, donde está Cristo reinando. Nuestra verdadera identidad y seguridad está escondida en Él. Nuestra verdadera identidad y seguridad está escondida en Él. Y tenemos una esperanza gloriosa. Cuando Cristo se manifieste, también nosotros seremos glorificados con Él. Cuando Cristo se manifieste, también nosotros seremos glorificados con Él. Mi mirada está escondida en Cristo y mi vida está escondida en Cristo y mi mirada está en lo eterno, en lo que nosotros no podemos ver a simple vista. Y para todos aquellos que puedan estar escuchando esta pequeña enseñanza, esta pequeña enseñanza nosotros la traemos no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para exaltar a aquel que nos llamó, a aquel que nos escogió desde el principio de la fundación del mundo. He traído 3 puntos fundamentales que pueden servir de edificación para nuestra vida. El número 1, una nueva vida en Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, sabemos que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber una renovación, una restauración en nuestra vida. Porque si tú aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, como así lo dice la palabra, no puede ser que ya nosotros llevemos años en el Evangelio y en nosotros no se refleje verdaderamente un cambio o una transformación, como vemos muchas veces en muchos de nosotros y muchos de nuestros hermanos. Porque no es que yo estoy acusando a nadie, sino es lo que estamos viendo, que muchas veces en nosotros, en nuestra vida, no hay una verdadera transformación, no hay un cambio, no se ve un cambio como cristiano. En el nombre de Jesús. Dice aquí en este mismo capítulo 3 de Colosenses, dice en el versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo voy a repetir. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el Señor que hagamos morir lo terrenal. Tenemos que hacer morir lo terrenal, lo que a Dios no le agrada. Porque nosotros estamos buscando ser llenos de lo celestial, ser llenos de lo espiritual, de lo que nosotros no podemos ver a simple vista. Hace poco estaba viendo una celebración que se hizo, no voy a mencionar el lugar ni dónde, porque no es ético que yo mencione eso, pero viendo de mis propios hermanos en Cristo Jesús. Y yo me alegro cuando se hace una celebración. Yo me alegro cuando los hermanos están celebrando, cuando los hermanos están unánime, unidos, celebrando. Pero yo me alegro cuando esos hermanos están celebrando en Cristo Jesús. Porque ya nosotros no somos del mundo, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ya nosotros le pertenecemos a Cristo. Y donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que representar el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros tenemos que representar que verdaderamente somos cristianos. Y yo me alegro, y cuando veo esta publicación, lo primero que veo es que lo que publican los hermanos bailando hip hop. Hermanos cristianos que llevan años en el evangelio bailando hip hop, pero ni siquiera es hip hop con letra cristiana, como dicen muchos, sino música del mundo. Entonces yo a veces me pregunto, verdaderamente, ¿dónde yo estoy? Verdaderamente, ¿con quién yo me estoy congregando? Pero todas estas cosas ya nuestro Señor Jesucristo nos las adelantó, nos las mostró, que todas estas cosas iban a suceder, iban a acontecer. Por eso que todas estas cosas, aunque nos duelen en el corazón, no nos causan asombro. Hoy en día se está predicando un evangelio para agradar a los hombres, no es para agradar a Dios, no es para agradar a Cristo. Es por eso que muchas veces nosotros vemos que en nuestros hermanos no está ocurriendo ese cambio, no está ocurriendo esa transformación, porque nosotros hemos sido llamados para abrirle los ojos a los que están ciegos. Aún dentro del pueblo de Dios, si usted es un hermano que Dios lo ha capacitado, le ha dado la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de su palabra, es para que usted le pueda abrir los ojos a esos hermanos que están incurriendo en todas estas faltas. Pero no lo hacemos. ¿Tú sabes por qué nosotros no lo hacemos? Porque no queremos buscarnos enemistad. Porque queremos ser amigos del mundo y enemigos de Dios. Porque dice la palabra que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces yo he traído estos 3 puntos porque a veces veo cosas que me molestan como cristiano. Porque día a día nosotros tratamos de ir cambiando, de ir corrigiendo, de que Dios nos vaya transformando, de que Dios nos vaya limpiando, que nos vaya santificando para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Hace poco estuve escuchando en una enseñanza que nos estaban dando
que se refería a las promesas de Dios, a la tierra prometida. Pero cuando nosotros vemos, nos enfocamos en las cosas materiales, nos enfocamos en las bendiciones materiales y no nos enfocamos en las bendiciones espirituales. Porque cuando nosotros vemos el centro de este mensaje, de lo que Dios quiere decir, no es que nosotros seamos bendecidos. Porque la palabra nos enseña que seamos bendecidos o no seamos bendecidos económicamente, es que podamos entrar a la tierra prometida. Que nos podamos mantener fiel a Cristo Jesús. Que nos podamos mantener fiel a Dios, a sus enseñanzas, a su escritura, a lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cosa que por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos servir de edificación para aquellos que están en el mundo, que no conocen el Evangelio, o aquellos que lo conocen, pero por culpa de nosotros están retrocediendo. Y estos tiempos no es para retroceder, estos tiempos es para ir adelante. ¿Cuántas personas están atormentadas? ¿Cuántas personas están afligidas? ¿Cuántas personas están desesperadas? Y nosotros que somos la luz, nosotros que somos la sal de este mundo, estamos entretenidos. Porque nuestros ojos no están en lo celestial. Nuestros ojos están puestos en las cosas terrenales, en las cosas que verdaderamente no sirven de edificación. Cuando aceptamos a Cristo, dejamos atrás la vieja vida y nacemos de nuevo. Ya no somos los mismos, sino que andamos en una nueva vida. Dice la palabra de Dios que ya no somos los mismos. Andamos en una nueva vida. Tenemos que andar en una nueva vida. Pero usted sabe lo que está pasando. Yo me he dado cuenta. Hay muchos lugares, muchas congregaciones que ya los pastores no le están ministrando al pueblo. No le están ministrando. Muchos cuando se convierten, que quieren venir al evangelio, cuando se predica en las congregaciones, que quieren venir al evangelio, que pasan al altar, me he dado cuenta que los pastores no están orando por esa persona. Los pastores están mandando a otros siervos a orar por ellos. Pero ni siquiera esos siervos han abierto los ojos y no se han dado cuenta que cuando tú le haces la oración, no es que es bueno que nosotros oremos por ellos, tenemos que orar por ellos. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacerle la oración de fe. Que ellos confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor. Que ellos lo confiesen con su boca. Señor, me arrepiento por mis pecados. Me arrepiento por mi falta. Pero le dicen a los siervos, siervo, ore por él, por ese nuevo convertido. Vienen los siervos, oran y ya, y lo mandan para su... Y esa persona se va. Y por eso que nosotros vemos que hoy en día no hay cambio, no hay transformación, porque estamos haciendo la cosa mal. No estamos haciendo la cosa como nos enseña la palabra de Dios, porque es doctrina de hombre la que nosotros estamos haciendo. Es doctrina de hombre.
Y nosotros tenemos que olvidarnos de la doctrina de los hombres y tenemos que llevar a cabo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía que él no recibió revelación de hombre. Y ahora yo te pregunto, ¿quién era Pablo? Saulo de Tarso. Cuando la palabra dice que Pablo no era un neófito, Pablo era aventajado entre sus hermanos los judíos. Dice que él creció a los pies de Gamaliel, un erudito de la palabra de Dios. Era el que lo enseñó. Dice que él era aventajado, perseguidor de la iglesia. Era Saulo de Tarso. Hasta que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que está pasando hoy en día en medio de estos tiempos dentro del pueblo de Dios. Somos cristianos, pero no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Porque cuando tú tienes ese encuentro con Jesucristo, tú empiezas a vivir de una manera diferente. Todo empieza a cambiar. Los que viven a tu alrededor, los que están a tu lado, dicen, espérate, que aquí hay algo que no está bien. Esta persona era de esta forma y ahora está actuando de otra, pero para bien. Esta persona está actuando para bien, en el nombre de Jesús. Porque cuando Jesucristo llega a nuestra vida, tiene que haber un cambio o una transformación. No es que tú vayas para atrás. Que si tú bailabas reggaetón en el mundo, tú bailes reggaetón en el pueblo de Dios. Y cuando yo veo todas estas cosas, cada cual que sea como quiera ser. Pero cuando yo estaba en el mundo, yo lo que me gustaba era el reggaetón, me gustaba la salsa, me gustaba la bachata, me gustaba la tomadera y me gustaba, no podía haber una falda. Me gustaban las mujeres. No es que no me gusten las mujeres, pero ahora soy un siervo de Dios, ahora estoy casado, ahora vivo para Dios, ahora tengo mi esposa, así como cada uno de ustedes. Y también vemos en la congregación, tanto hermanos como hermanas, hasta nuestra manera de vestir. Hace poco estaba mirando, porque no soy ciego, tengo ojo en la cara. Y cuando yo veo a esas hermanas que vienen más apretadas que las mujeres que están en el mundo. Y yo digo, Señor Dios mío, yo que salgo del mundo y vengo para la iglesia, para ser restaurado, ser cambiado, y llego aquí y veo esas mujeres que parece que van para una discoteca. Y señoras mayores ya, que tienen que respetarse. Cristiana, si tú eres una de esas, mira, tú me disculpas, pero tú tienes que respetarte. Vístete decorosamente. Varón, si tú eres de Dios, vístete decorosamente. Varones que ahora andan apretados, los pantalones, para que se le marque, para que las hermanas le vean el cuerpo. Para que las hermanas vean que tienen cuadritos, que tienen tríceps, que tienen su miembro, ya usted sabe, del tamaño de la trompa de un elefante. Y todo lo que nosotros hagamos, eso se está escribiendo, eso se está escribiendo. Y un día dice la palabra de Dios que nosotros, por todo lo que nosotros estamos haciendo, le tenemos que dar cuenta a Dios. Y tú le vas a tener que dar cuenta a Dios. Yo le voy a tener que dar cuenta a Dios por todo lo que nosotros estamos haciendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La resurrección de Cristo también es nuestra resurrección espiritual. Tiene que haber una resurrección espiritual en nuestra vida. Este mensaje que yo estoy enviando no es para ofender a nadie.
no es para ofender a nadie, sino para que nosotros podamos recapacitar como cristianos. Porque si Dios no te envía una palabra de reflexión a tu vida, ¿cómo tú vas a cambiar? ¿Cómo tú vas a ser edificado? Hay muchos cristianos que hoy en estos tiempos dicen que Dios no habla, que ya no hay profeta. Dios sí habla. ¿Tú sabes por qué Dios sí habla? Porque yo soy testigo de que Dios habla. Porque cuando yo estaba comenzando el evangelio, que yo no leía la palabra de Dios, que yo no tenía conocimiento de lo que era la palabra de Dios, hubo una voz que me habló a mí y me dijo: busca Gálatas 5:20. Y yo dije en el sueño: Señor, lo voy a buscar. Gálatas 5:20. Gálatas 5:20. Yo me lo sé de memoria porque Dios permitió que yo me lo aprendiera. Gálatas, bueno, no lo voy a buscar porque Gálatas 5:20 dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contienda, envidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ira, envidia, homicidio, borrachera, orgía y todas estas cosas, por las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Y yo le dije a esa voz que me habló, que no sabía en ese momento quién era que me había hablado, pero yo sabía que en mi corazón digo: este Dios me habló. Pero esa palabra, por eso te digo que cuando Dios te habla, eso nunca se te olvida. Esa palabra, esa voz nunca se te olvida. Dije: Señor, y esta palabra, ¿qué tú me quieres decir con esta palabra? Porque a veces, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos habla a nuestra vida, lo primero que pensamos es que esa palabra es para que nosotros se la demos a los hermanos. Primeramente, revísate por qué Dios te está dando esa palabra. Es para que tú revises en esa lista cuáles son las cosas que tú estás haciendo malas. Cuáles son las cosas que a Dios no le agrada. Para que tú dejes, para que tú te apartes de lo que no es agradable, lo que a Dios no le agrada. Apártate de eso. Si ya tú eres nueva criatura en Cristo, tú no puedes vivir como tú vivías en el mundo, bailando reggaetón, ni bailando hip hop. Si tú quieres hacerlo, tú lo haces. Cada cual es dueño de su. Pero yo pienso, por la experiencia que yo tengo como cristiano, y por lo que Dios me hace sentir cada día, que cada día yo aborrezco más las costumbres del mundo, de lo que yo hacía cuando estaba en el mundo. Yo pienso que tú como cristiano debes cada día aborrecer, si verdaderamente tú quieres que haya un cambio, una transformación en tu vida, que tú vayas aborreciendo las cosas que a Cristo no le gustan. Porque Cristo se acercaba a los perdidos. Cristo se acercaba a los que estaban en el mundo. Cristo fue a la boda de Canaán. Cristo fue a la boda. Pero Él no fue allí a emborracharse. Él fue allí a ganarse a los que estaban perdidos. Y la palabra de Dios dice que el mundo se convierta a ti, no que tú te conviertas al mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Que hoy estamos tratando de que para ganarnos las almas que están perdidas en el mundo, queremos traer cosas del mundo a la congregación, a la iglesia, para que ellos se puedan convertir. Y verdaderamente ellos no se están convirtiendo, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Es por eso que se está cayendo en la fornicación, en el adulterio, en la lujuria, en la lascivia, en todas estas cosas. La iglesia llena de lujuria,
La iglesia llena de adulterio. Los cristianos divorciándose. Los cristianos rompiendo un pacto que hicieron delante de los hombres y delante de Dios. Y cuando Dios hizo el matrimonio, Dios estableció el matrimonio para toda la vida. Y allí Moisés mandó a dar carta de divorcio. ¿Tú sabes por qué? Por la dureza del corazón del pueblo de Dios. ¿Entiendes? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso es que vemos el pecado, vemos la corrupción, todo lo que se ha metido dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Mi vida está escondida en Cristo y mi mirada está en lo eterno. Número 2, mirar lo eterno, no lo pasajero. Lo que nosotros estamos viendo es pasajero. Esta vida que estamos llevando es pasajero. Esto lo podemos ver en el verso 2. La vida terrenal pasa rápido, pero lo que hacemos para Dios permanece. Lo que hacemos para Dios permanece, porque tus obras son contadas. Tus obras son contadas también. El Señor nos llama a no distraernos con lo que se acaba, sino a invertir en lo eterno. Tenemos que quitar la distracción de nuestra vida. Dice Mateo 6:33. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy nos estamos centrando en las cosas materiales más que en las cosas espirituales. Pero la Biblia te enseña que cuando tú pones a Dios en primer lugar, todas estas cosas os vendrán por añadidura. Las necesidades. El Espíritu Santo me hacía reflexionar, porque en una ocasión yo le decía: Señor, bendíceme, yo quiero ser bendecido. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿para qué tú quieres que te bendiga si ya tú eres bendecido? Ahora mismo yo siento la presencia de Dios. Yo no sé si esto le pueda servir de edificación a alguien, pero yo aquí estoy en la presencia de Dios. ¿Para qué tú quieres ser bendecido si la palabra de Dios enseña que ya desde que tú aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ya tú eres bendecido? La palabra de Dios dice en Juan 1:12: más a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Dice que somos herederos y coherederos. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, pídeme. Pero para recibir esas promesas, primero tú tienes que dejar ese entretenimiento, lo que te está entreteniendo. Lo que está haciendo que tu mirada sea desviada. Para que no te pase como le pasó a Pedro. Que cuando el Señor le dijo: ven hacia mí, cuando lo mandó a caminar sobre las aguas, ¿tú sabes lo que pasa? Que Pedro quitó la mirada del maestro y Pedro se hundió y estaba pereciendo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso que hoy nosotros muchas veces estamos pasando por tribulaciones y por situaciones difíciles, porque hemos quitado la mirada del maestro, del que calma la tempestad, del que calma la tormenta, del que calma las aguas, del que calma los vientos. Porque ya no estamos edificando sobre la roca.
porque ya nuestro fundamento no es Jesucristo. Y eso es lo que está pasando. Hemos metido las costumbres del mundo dentro del pueblo de Dios. Hemos hecho doctrina de hombre. En 2 Corintios, capítulo 4, verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Por eso dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Declara por tu boca, abre tu boca para que tú declares cosas buenas, cosas que se puedan manifestar en tu vida. Que lo que tú declaras, lo que no se ve, se pueda manifestar en tu vida. Pero eso se va a manifestar cuando verdaderamente tú andas conforme al corazón de Jesucristo. Cuando tú andas conforme a la voluntad de aquel que te llamó, aquel que se entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Lo celestial debe ser nuestra prioridad. Mi vida está escondida en Cristo y mi mirada está en lo eterno. Número 3, la esperanza de la gloria. Verso 4. Nuestra vida está escondida en Cristo y eso significa seguridad, esperanza y victoria. No importa lo que enfrentemos hoy, tenemos la certeza de que un día reinaremos con Él. Tenemos la certeza de que un día reinaremos con Jesucristo. Filipenses 3:20, Filipenses 3, verso 20 y verso 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de Dios. Pero así como usted necesita prepararse para poder adquirir la ciudadanía terrenal, asimismo usted tiene que prepararse para poder adquirir la ciudadanía celestial. Ahora aquí en este país, en Estados Unidos, son 128 preguntas que tú tienes que aprenderte de memoria para tú poder hacerte ciudadano de este país, de Estados Unidos. 128 preguntas. Y tienes que aprenderte unas cuantas para que tú puedas poder pasar ese examen. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros somos ciudadanos por naturaleza. Somos ciudadanos por naturaleza. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros hemos muerto al viejo hombre y hemos nacido en Cristo Jesús, que es la resurrección. Al igual que cada uno de nosotros, un día también vamos a resucitar. De la misma manera que Cristo murió y resucitó, también nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Porque ni la carne ni la sangre heredará el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vivamos con la mirada puesta en esta promesa gloriosa. Como hijos de Dios, hemos resucitado con Cristo. Eso significa que debemos vivir una vida diferente. Hermano, tenemos que vivir una vida diferente, una vida que le agrade a nuestro Señor.
con una nueva identidad en Cristo, con la mirada en lo eterno y no en lo pasajero, con la esperanza gloriosa de manifestarnos con Cristo en su gloria. Que cada día podamos decir, mi vida está escondida en Cristo y mi mirada en lo eterno. Espero que esta palabra te pueda servir de edificación a tu vida. A mí me ha servido mucho porque Dios me ha hablado a través de esta palabra. Y esta palabra yo la he querido compartir contigo. Voy a tener una pequeña oración en el nombre poderoso de Jesucristo. No sé por la situación que tú puedas estar viviendo, por la situación que tú puedas estar pasando, pero quiero decirte que Dios tiene el control de todo y que Dios es la solución de cada uno de tus problemas. Todo lo que esperamos y todo lo que queremos, nosotros, si lo esperamos en Cristo Jesús, lo vamos a recibir. Lo vamos a recibir porque Él tiene promesa para cada uno de sus hijos. Dice en su palabra, en Juan 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Reconoce en tu corazón que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, que Él se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos heredar la corona de vida y podamos tener vida eterna. Porque cuando llegue el momento que este cuerpo nos falle y este cuerpo tenga que ser enterrado, nuestra alma pueda entrar al reino de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora clamo, Padre Santo, Dios, a aquellas personas que puedan haber escuchado esta palabra. Señor, tú conoces sus necesidades, Dios mío, sean, Señor, de económico, o sean espirituales, o sean, Padre amado, Dios bendito eres, enfermedades. En esta hora ato y reprendo al hombre fuerte, porque dice tu palabra que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Padre, nadie puede saquear sus bienes si primero no le ata. Yo ato y reprendo al hombre fuerte. Todo aquel que tenga enfermedad, sánalo. Todo aquel que necesite, Señor, alimento o aumentar su economía, Señor, que pueda estar pasando por cualquier tipo de tribulación, Señor, en esta hora, Dios mío, confiando en tu palabra y en cada una de estas promesas, Señor, ellos puedan, Señor, recibir la contestación, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te doy la gracia, Señor, y te decimos amén y amén.